Si has ido a una iglesia el tiempo suficiente, seguramente te habrán enseñado que tus prioridades tienen que ser primero Dios, después la familia, después el trabajo y después todo lo demás. ¿Pero es realmente así esto? Muchas veces creo que las personas confunden a Dios con el servicio a Dios. Confunden el servicio a Dios con el servicio en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos mujeres que se la pasan martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en la iglesia, porque claro, un día tienen la vigilia de oración, otro día tienen reunión de obreros, otro día tienen el grupo de mujeres, el otro día van al culto a servir y el domingo van al culto a recibir. Entonces se la pasan metidas dentro de la iglesia, sirviendo al Señor, supuestamente poniendo a Dios primero, y descuidan su familia. Entonces, por ejemplo, llega la noche y la mujer se fue a la tarde a la reunión de oración y no dejó la cena preparada, y llega la noche y los nenes le preguntan al papá: papá, ¿qué vamos a comer? Y terminan comiendo cualquier cosa porque la mujer está en la reunión de oración. O llega el domingo y el lunes el esposo tiene que ir a trabajar y no tiene ropa, quizás limpia, porque la mujer está a la tarde sirviendo o recibiendo en la iglesia. Entonces se genera obviamente un desbalance, ¿no? Y creo que de hecho lo peor de esto es que en muchos casos, muchas de estas mujeres que se comportan de esta manera, sus esposos son inconversos. Y mi pregunta es: ¿cómo estas mujeres creen que van a ganar a sus esposos para el Señor teniendo este tipo de actitudes? No se dan cuenta de que no están poniendo a Dios primero, están poniendo primero a la iglesia, están poniendo primero el servicio a la iglesia antes que a sus esposos, sus hijos, su familia, y esto termina siendo de tropiezo para la conversión de sus esposos muchas veces. En vez de generar lo que ellas quieren generar, generan todo lo opuesto. Y vamos a leer 1 Timoteo 3, versículos 4 al 5. Estos son unos requisitos que Pablo le enseña a Timoteo a la hora de elegir obispos, siervos para la obra del Señor. Obviamente esto se refiere al hombre, pero quiero que veamos que al margen de que esto se refiere al hombre y no a la mujer, Dios está estableciendo en estos versículos un orden. Y dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y 1 Timoteo 5, versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremendo, ¿no? Y en estos versículos Dios está dejando muy en claro cuáles son las prioridades que tenemos que tener. Primero viene la familia, después viene el servicio en la iglesia, no al revés. Y como dije, ¿no? Muchas mujeres tienen esposos inconversos. No digo que esta sea la única razón, pero creo que en gran parte porque sus prioridades están mal. Ellas, como dije, no se la pasan en la iglesia, y yo creo que si sus esposos vieran a sus mujeres más tiempo en su casa, dedicadas a ser buenas esposas, a ser buenas madres, a ser cuidadosas del hogar y fueran respetuosas con ellos, serían ganados, mucho más que si se la pasaran en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, respecto a esto, 1 Pedro 3, versículo 1 dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Entonces, la pregunta, ¿no?, para hacernos es: mujer, ¿sos así en tu casa? ¿Te sometes a tu esposo? ¿Sos íntegra? Y sobre todas las cosas, ¿sos respetuosa con él? ¿O le decís: a mí nadie me va a impedir que yo vaya a la iglesia a servir a mi Señor? Si este es tu caso, delante de Dios, te recomiendo que te arrepientas y que dejes de ser un estorbo para la conversión de tu esposo.
delante del Señor te recomiendo que vayas y comiences a amar a ese hombre y comiences a orar por él, que comiences a en humildad servirlo a él, como si lo estuvieras haciendo para el Señor mismo, porque tu esposo va a venir a la fe no por tu reprimenda, por tu regaño, no por tu rebeldía de vos no me vas a impedir servir a Dios porque eres todo para mí. Tu esposo va a venir a la fe cuando vea tu conducta, como dice acá, íntegra, respetuosa, cuando vea que estás sujeta a él por causa de Cristo. Ahí es cuando tu esposo va a venir a la fe, no por servir en 10 reuniones en la iglesia. Y otra cosa de la que quería hablar, algo muy triste que he visto muchas veces, es un caso de mujeres que obviamente no lo van a confesar abiertamente porque les da pena hacerlo, pero en lo profundo de su corazón sienten que su esposo, que sus hijos son un estorbo para servir al Señor como quisieran y para realizarse en el ministerio. Y esto es terrible. Mujer, si vos sos casada, si tenés hijos, tu primer ministerio y el más importante que Dios te encomendó son tu esposo y tus hijos. Tu esposo es un hombre que Dios te confió a vos para que lo ames, para que lo cuides, para que lo apoyes, para que lo animes, para que lo ayudes a hacer todo lo que Dios lo llamó a hacer. Y si Dios te concedió la dicha de tener hijos, tus hijos son almas que Dios te confió para que desde que pequeñitos los instruyas en el camino del Señor para que cuando sean grandes no se aparten. Y Dios te los encomendó para que seas primeramente ejemplo, no solo con tus palabras, que los instruyas, ¿no?, en el camino. Entonces, si vos sos una de estas mujeres que ves a tu esposo, a tus hijos, a las cosas que tenés que hacer en el hogar como un estorbo para servir a Dios, estás equivocada. Lo más importante para Dios no es lo que vos haces dentro de las 4 paredes que conoces como iglesia, el edificio donde se celebran los cultos. Vos sos iglesia. Y a Dios lo que le importa tanto lo que haces dentro de ese templo como lo que haces en tu casa. Para Dios es tan santo que estés cuidando a tus hijos, orando por ellos, apoyando a tu esposo, como dije antes. Para Dios es tan santa esas cosas que cada día haces por amor y por servicio para tu familia como lo que haces para la iglesia. Para Dios es igual de santo e igual de importante. Entonces, como dije, ¿no?, si este es tu caso, no te confundas. No creas que estar con tu familia y estar, no sé, cocinando o planchando o limpiando es un estorbo para tu mayor ministerio. Tu mayor ministerio es tu familia. Y de lo que Dios te va a pedir cuentas primeramente es de tu familia. Entonces mi consejo es que seas iglesia en tu casa, que seas iglesia para tu esposo, que seas iglesia para tus hijos, que seas iglesia para las personas que tenés alrededor, porque eso es lo que es para el Señor más valioso. Entonces, ¿cómo pongo a Dios primero por encima de todas las cosas? No es sirviendo en 10 ministerios a la vez, es pasando tiempo en oración, pasando tiempo en la palabra, escuchando su voz y luego sí ir y hacer y poner por obra, poner en práctica eso que aprendiste, que escuchaste, que leíste del Señor. Y eso empieza por la casa. Así que bueno, espero que este video te haya ayudado a examinar un poco tu corazón y ver cómo te estás comportando. Si quizás no estás siendo de tropiezo para tu familia en vez de para bendición. Si tus prioridades realmente están en el lugar correcto. Y que te des cuenta si quizás, por ejemplo, yo sé de casos de mujeres que han tenido hijos hace poco o tienen nenes chiquititos y se sienten mal porque no pueden servir a Dios en la iglesia, porque se tienen que quedar cuidando de sus hijos. Si este es tu caso, estás sirviendo al Señor. Aunque no sea como te enseñaron.
esto es lo que Dios valora, esto es lo que Dios ve, así que te animo a que lo sigas haciendo, entendiendo que todo lo que hagas dentro, fuera del templo, tiene que ser para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.